Leyes de percepción visual, un panorama desde la Gestalt hasta la actualidad. En la década de 1920 comienzan a sistematizarse estudios en el campo de la psicología que marcarán un hito en el desarrollo del área. Gestalt Theorie, teoría de la forma o teoría de la Gestalt. Se conoce como Gestalt a un vocablo alemán que refiere a la estructura, a la forma, a la relación de las partes con el todo. Se puede definir como un grupo de elementos percibidos en una aprehensión global y simultáneo bajo un cierto número de reglas intencionales. Se basa en el conocimiento de los mecanismos sensoriales de los sentidos, de la vista y del oído. Esta escuela se formó con investigadores austríacos y alemanes. En un principio impactó fuerte en el campo de la física y la biología, pero extendió rápidamente su influencia hacia la morfología, el arte visual, la música, el cine y el diseño contemporáneo. La aproximación al conocimiento de las leyes de la psicología de la forma permiten aprender el mecanismo perceptivo de la psiquis y conducir la búsqueda de nuevas formas, estimulando la creatividad. La visión está lejos de ser un proceso enteramente mecánico que consiste solo en un acto donde el ojo se acomoda automáticamente a un estímulo. Intervienen aspectos físicos y también psíquicos. Los objetos que vemos van conformando su apariencia desde muy pequeños, al mismo tiempo que los identificamos como objetos independientes de un todo caótico, sin sentido. Sin esta instancia semiótica, es decir, de interpretación, no serían diferenciables para nosotros. El aporte central que ha realizado la Escuela de la Gestalt en el estudio de los comportamientos visuales ha sido la formulación de patrones que se han denominado leyes. Estas leyes aún resultan de suma utilidad, ya que pueden orientarnos como grandes matrices de lectura comunes a las sociedades occidentales. Las leyes que señalaremos a continuación nos ayudan para empezar a pensar el problema y una primera guía práctica de lectura visual. Veamos cuáles son. 1. Figura-fondo. Cuando miramos a nuestro alrededor, realizamos una serie de operaciones racionales de discriminación sin los cuales no sería posible comprender. De la masa de estímulos que nuestro ojo recibe, seleccionamos, recortamos unidades que pasan a cumplir un rol protagónico en nuestra percepción, delimitándolas del resto de la información que pasa a ser secundaria al convertirse en su fondo. En función de esta ley, podemos trabajar de distintas maneras el problema de la figura y el fondo, aprovechando distintas posibilidades. En el caso de esta figura, el fondo original de la figura se ha eliminado. En este caso, el fondo fue alterado, desenfocado, quedando en foco solo la figura, ganando así protagonismo respecto al resto de la información. Ambigüedad. La ley de ambigüedad formal establece una relación de alternancia entre dos figuras o dos grupos de figuras, donde una es figura frente a la otra que es su fondo y viceversa. No es posible establecer a priori desde el punto de vista de la pura forma cuál de las dos es la figura y cuál es el fondo. Esta elección va a estar determinada por la historia perceptiva y cultural que tenga quien lea la imagen, variando de una persona a otra. En estos casos, es prácticamente imposible ver las dos figuras simultáneamente. Solo pueden ser integradas por una comprensión global que se da en un segundo momento de acercamiento a ese objeto visual. Esta composición de Escher es fascinante no solo por la ambigüedad formal, sino por el equilibrio que logra a partir de la conjunción de conceptos culturalmente opuestos y contrastantes. 3. Equilibrio-desequilibrio. El equilibrio está inscripto en nuestro cuerpo
como una cualidad de experiencia. Las posiciones más habituales en nuestra vida son la horizontal y la vertical. La posición diagonal no es un estado natural para nosotros, nos provoca un estado de alerta, pues nuestra experiencia nos indica que esta es una situación inestable y por lo tanto peligrosa. En estos ejemplos podemos ver cómo han sido reforzadas las diagonales en cada figura, provocando una fuerte idea de inestabilidad. Otra forma de desequilibrio está relacionada con la descompensación de pesos visuales. Y una vez más, es necesario remitirnos a la experiencia corporal. A diario, realizamos movimientos para estabilizar pesos y mantener el equilibrio. Cualquier composición cuyas figuras estén equilibradas y compensadas serán percibidas como tranquilidad. 4. Simplicidad. La forma es una de las características esenciales que la vista capta. Cuando recibimos información visual, tendemos a simplificar los estímulos a formas perceptuales conocidas. La asimilación de esa información implica la reducción de la cantidad de datos. La figura de mayor simplicidad será recordada más tiempo. Las formas básicas en nuestro alfabeto visual son el triángulo, el círculo y el cuadrado, por ser fáciles de recordar y asimilar. Tendemos a organizar la información reduciéndolas a esas formas. El diseñador hace uso de este mecanismo para lograr composiciones visuales más simples y fáciles de recordar, como vemos en estos ejemplos. El abuso de la simplificación de las formas puede conllevar a la pérdida de información fundamental para su reconocimiento y causar así problemas de legibilidad e interpretación. 5. Pregnancia. La ley de pregnancia es aquella referida a la simpleza de su forma. Para que esta ley se complete y la figura quede prendida en la retina, es necesario además que exista un alto grado de contraste entre la figura y el fondo, con preferencia por los colores lisos y saturados. Un último factor en juego es el encuadre de un objeto. 6. Nivelación y aguzamiento. La nivelación y el aguzamiento son dos polos opuestos de un mismo problema. Con las figuras que simulan volumen, por ejemplo en las fotografías, ocurre que cuando su punto de fuga se desplaza del centro de visión hacia cualquier dirección, predominarán las diagonales, sintiendo en algunos casos que la figura está deformada o en otros términos aguzada. 7. Dirección. Hay muchas maneras de sugerir dirección. En general, decimos que la ley de dirección se activa cuando existen en el diseño elementos que nos desvían la mirada hacia un punto, es decir, que sugieren cierta dirección al desplazamiento visual. Esta sugerencia puede ser más o menos unívoca, más o menos obvia, al igual que los elementos que la vehiculizan, los cuales pueden ser desde flechas hasta líneas no explícitas. El choque de direcciones opuestas, por su parte, suelen generar tensión. 8. Tensión. No se puede definir a priori las condiciones exactas para generar tensión. Es necesario evaluar esto en cada caso. Existen distintas maneras de generar tensión, pero todas refieren al estado de incomodidad, intranquilidad o alerta que produce determinada composición visual. Así, además del choque de direcciones, también encontramos tensión en el caso de ciertas composiciones donde la figura protagónica o un grupo de ellas se encuentra ubicada en el cuadrante superior derecho. Otra situación donde encontramos tensión es en el cruce de líneas, en el quiebre de líneas rectas,
y en los altos contrastes. 9. Cierre. La ley de cierre se efectiviza cuando tenemos en una composición elementos parciales de una figura y a partir de ellos podemos reconstruirla. Esta línea se basa en el principio de la Gestalt que mencionábamos en la introducción, el cual hacía referencia a la existencia de formas o totalidades o conceptos que nos permiten abducir un elemento no presente en función de la presencia de alguna de sus partes y completarlo o cerrarlo. Esta ley, al igual que las otras, pueden ser utilizadas para lograr resultados estéticos de gran belleza, como podemos ver en este grabado nuevamente de Escher. Cuando más convencionalizada sea la forma en cuestión, más fácil será reconocer la figura y completarla. 10. Continuidad. Una situación similar será cuando la figura se interrumpe al borde del plano de ilustración. Tendemos a continuarla hasta completar su sentido. No pensamos que termina allí cuando la información no está presente. O en el caso de totalidades conocidas culturalmente como por ejemplo las palabras o las letras. 11. Agrupamiento. Cuando en el plano tenemos presentes elementos diferentes que no se encuentran agrupados, nuestra percepción tiende a ordenarlos de alguna manera, tratando de agruparlos para reducir la cantidad de información visual y poder operar más rápidamente. Estos agrupamientos se realizan en función de características comunes a los distintos elementos y no son constantes y definitivos. Un mismo elemento puede pertenecer a un grupo en función de, por ejemplo, su color, tamaño o textura. 12. Proximidad. La proximidad es un tipo de agrupamiento que se da por la cercanía de los elementos entre sí y consiste, por lo tanto, en considerar como una unidad los elementos que se encuentran más cerca, ya sea en el plano o en el espacio. En estos ejemplos podemos comprobar cómo, naturalmente, tendemos a agrupar figuras que tienen elementos en común. Esta ley de proximidad opera constantemente en la lectura de textos, permitiéndonos identificar el inicio y el fin de cada palabra. 13. Anomalía. Cuando estamos en presencia de más de dos elementos similares y uno de ellos se destaca del resto por ser diferente en algún aspecto, estamos, visualmente hablando, frente a una anomalía. Este fenómeno puede darse en relación con la forma, el color, la textura o el tamaño, en todas las variaciones y combinaciones en unidades de significación que estos aspectos conllevan. Puede haber también anomalías que además del aspecto de alteración formal incluyan en el elemento anómalo un sentido adicional a la composición, como por ejemplo anclaje en algún sentido. Conclusiones. La Escuela de Psicología de la Gestalt ha realizado un aporte fundamental en el estudio de los comportamientos visuales, delineando las primeras aproximaciones a un tema que hoy comienza a develar su verdadera complejidad. Siguen resultando útiles como descripción de configuraciones interpretativas que guían nuestra lectura y producción de imágenes y que nos permiten empezar a recorrer el complejo camino de la inteligencia visual.